Desde la redacción del Universal les doy la bienvenida. Soy Julio Aguilar y los invito a ver Confabulario, el suplemento cultural para la televisión. Hola Nuria, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal Julio? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Confabulario. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante para ustedes. Recordaremos a Efraín Huerta, uno de los poetas que mejor han plasmado en su obra la Ciudad de México, y también hablaremos de algunas de las obras que han llegado desde tierras lejanas para quedarse. Además tendremos una entrevista exclusiva con la periodista Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, que nos cuenta qué dejó de inédito su marido y que veremos publicados pronto en libros. Pues va a estar buenísimo, continúen con nosotros durante la siguiente media hora. Acompáñenos, comenzamos. El pasado 18 de junio se cumplió un siglo del nacimiento de Efraín Huerta, el gran poeta que habitó en esta ciudad y que hizo que esta ciudad habitara en su gran poesía. Vamos a ver este trabajo que nos muestra la gente, las calles y los ecos del habla urbana que habitan en su gran obra. Requiem por un zapato, un poema que Efraín Huerta dedicó a uno de los hombres del alba que deambulaba por las calles de Polanco. Es uno de las decenas de versos en los que incorporó a la Ciudad de México, sus calles, personajes y el habla popular. El poeta, que hace unos días fue objeto de un homenaje nacional por el centenario de su nacimiento, fue un adelantado e incomprendido en su tiempo. Raquel Huerta Nava, su hija, recuerda que cuando Los hombres del alba vio la luz, fue calificado de libro con poesía desagradable porque hablaba de lo que la gente no quería ver, de los hombres de la calle, de los asesinos, de lo más bajo a lo que puede llegar un ser humano. Y sí, se divertía bastante con la geografía, digamos, literaria de esta colonia. Y él desde Los hombres del alba pues incorpora a estos seres marginados de la sociedad a la poesía, ¿no? Los hace protagonistas de la literatura. Y entre estas innovaciones en la poética, pues también incorpora el habla popular, sobre todo en los poemínimos. Es una búsqueda formal, es una búsqueda técnica de innovación. Ellos pertenecía a una generación de jóvenes revolucionarios que estaban buscando un cambio y en un país en el que también se estaba buscando un sentido, ¿no? Desde un principio la poesía de Efraín estuvo atravesada por lo que se ha venido a llamar los personajes del subsuelo, ¿no? Carlos Monsiváis los llama los jodidos y los proscritos sociales, es decir, un poco son los hombres del alba precisamente, todos aquellos que de una u otra forma viven y sufren el crecimiento de esta ciudad, la modernización acelerada que se vivió en la década de 1930, también 1940, y desde un principio están presentes en su obra. Quizá al principio más como símbolos, y después esos símbolos se fueron particularizando con nombres y apellidos, ¿no? Efraín declaró su amor y su odio por la Ciudad de México. Fue un cronista de la ciudad muy al estilo de Carlos Monsiváis, un poeta que recuperó a los personajes más miserables de esta gran urbe como en una especie de crónica de sus pasos.
En los versos de Efraín Huerta hay homenajes a amigos, a poetas, a la gente de a pie, a las calles, monumentos, avenidas y circuitos de la ciudad. Durante una larga época sí recrea el habla popular, lo que Octavio Paz llamaba la afición o el gusto de Efraín Huerta por el lenguaje fuerte. No nada más el de las malas palabras, el de las groserías, sino el lenguaje a veces tosco de la gente de la calle, y en ese sentido es un poeta extraordinario que fue capaz de cambiar, que aprendió muchas cosas, que las puso en ejercicio y que se convirtió en un poeta muy atractivo y muy interesante para la gente. Es maravilloso que lo sigan leyendo gente de todas las edades y condiciones. El autor de los entrañables Amor, Patria Mía y Hoy he dado mi firma para la paz ha comenzado a vivir un redescubrimiento entre las nuevas generaciones de lectores. En esta ciudad habitan monumentos que ya nos hemos acostumbrado a ver todos los días. Ya son como de la familia, pero alguna vez fueron extranjeros, tales como el reloj de Turquía y el tótem canadiense que Vida Ventura visitó en Chapultepec. La historia de las relaciones diplomáticas de México con el mundo también puede ser contada a través de los monumentos. En la capital mexicana, aunque no se sabe con certeza la cantidad de las que existen, en los parques o avenidas principales es común encontrarse con piezas que expresan el agradecimiento por la hospitalidad y hermandad del pueblo mexicano, así como con algunas que celebran los lazos de amistad con otros países. Hay distintos monumentos donados por otros países o que simbolizan a la ciudad cosmopolita, la ciudad solidaria que abrazó a todo tipo de migraciones a lo largo del tiempo. Sin duda el reloj otomano es uno de los símbolos más importantes de esa ciudad plural, cosmopolita y solidaria, pero también está ahí el reloj chino, que fue también donado por la comunidad china y el gobierno chino en 1910. Finalmente el reloj está aquí cumpliendo ya 104 años de vida en las calles de la Ciudad de México, funcionando, dando la hora, con sus particulares características, que son el conjunto de elementos estéticos y de materiales que provienen del Medio Oriente, del Líbano, de Turquía, sus mosaicos, su arquitectura. La fuente de Cibeles en la Roma, el pabellón coreano en Chapultepec, las esculturas de Churchill y la del presidente Masaryk en Polanco o la de Luis Pasteur en Reforma son algunas de las piezas que dan cuenta de las relaciones diplomáticas de México con el resto del mundo. Mientras algunas, como la polémica escultura del fundador de Azerbaiyán, han puesto en riesgo las relaciones diplomáticas del país, hay otras que tanto su instalación como su mantenimiento han sido motivo para reforzar los lazos de amistad. Es el caso del tótem canadiense, ubicado en el bosque de Chapultepec, que actualmente se encuentra en un proceso de restauración gracias a la colaboración entre el gobierno del Distrito Federal y la Embajada de Canadá. Este vínculo se da justamente por un grupo de personas interesadas en hacer la recuperación del tótem que fue donado por el gobierno de Canadá hacia 1964 y se eligió un lugar en Chapultepec para poderlo tener como manera de hermandad entre Canadá y México. This piece is from 1962 and it's from a period when this style had reached a peak of, masterwork, really. So it's a really good quality piece. And the artist is very important, and it represents, he sort of represents a carry-on in very old traditions into the modern First Nations art forms of carving and modern totem pole making. People still. Otras, como la fuente de Cibeles, que se encuentra en proceso de rehabilitación junto con la plaza que le rodea, lo que en realidad necesita son estudios estructurales más profundos. Así lo manifiestan los vecinos de la colonia Roma, quienes ven en la réplica del monumento que existe en Madrid un patrimonio de su colonia y de la Ciudad de México.
desafortunadamente ha tenido muy poco mantenimiento y han pasado diversas administraciones y a lo más que le han dado mantenimiento es a la vegetación, etcétera, ¿no? Pero se ha descuidado, por ejemplo, el hundimiento diferencial del suelo. Convencidos de que esta pieza donada por la comunidad española en 1980 se trata de un símbolo representativo de su zona, los vecinos piden a las autoridades encargadas del proyecto de rehabilitación que actualmente se realiza que no se afecten los componentes artísticos y la traza original de la fuente. Tiene una carga simbólica por un lado, ¿sí? Y nosotros, pues ya es una parte distintiva de nuestra colonia. Aunque en la ciudad existen incontables monumentos, no hay una dependencia específica para controlar su cuidado y mantenimiento. Si bien en fechas recientes el gobierno del DF instaló un comité de monumentos y obras artísticas en espacios públicos con el fin de evaluar su situación, en realidad se trata de un consejo consultivo, cuyas decisiones no tienen un alcance jurídico que en la práctica ponga orden en el cuidado y mantenimiento de esas obras. A esta ciudad llegan para quedarse monumentos, gente, costumbres, rituales de todas partes y de todo tipo. Por ejemplo, el Bloomsday. Se trata de una celebración que ocurre en varios países cada 16 de junio para recordar la novela Ulises, el gran clásico del escritor James Joyce. Exacto. Aquí un grupo de entusiastas lectores joycianos, encabezados por el escritor Alejandro Toledo, festeja el Bloomsday como debe ser. Vamos a ver esta crónica que nos presenta cómo se celebra el Bloomsday aquí en la Ciudad de México. Cualquiera podría calificar de lunáticos a los 5 hombres que el pasado 16 de junio echaron a andar por Insurgente Sur desde la torre de rectoría de la UNAM hasta un cabaret de la colonia Roma, para caminar y beber cerveza Guinness y whisky mientras rememoraban pasajes, ambientes y personajes de la emblemática novela de James Joyce, Ulises. Esos tiernos locos, comandados por el escritor Alejandro Toledo y el crítico de cine Praxedis Razo, decidieron este año convocar a un Bloomsday del Ulises de Joyce en México, emulando los pasos de los personajes y los lugares que Joyce retrató en su novela. Pues es un asunto un poco extraño, ¿no? Es un poco loco. Algunos dirán que estamos enfermos, ¿no? Cuando llegamos como a la medianoche ahí en un tugurio de la colonia Roma, les tratamos de explicar a las muchachas que tomaron un trago con nosotros lo que estábamos haciendo en ese día, ¿no? Y se nos quedaban viendo como extrañadas, ¿no? Es algo de pocos, ¿no? Nunca habrá multitudes, aunque hay en el 2004, cuando fue el centenario del día del Bloomsday, el desayuno en Dublín fue de cientos de personas, ¿no? Que comían riñones, como lo hace Bloom. Esa celebración de joycianos que nació en Dublín, ciudad natal de Joyce y su territorio literario, comenzó en 1954, cuando un pequeño grupo de dublineses dedicó el 16 de julio a visitar los lugares que Joyce cita en su novela. No es una novela que te lleve a ti mismo, sino que te lleva a los demás, necesariamente. Primero por el tamaño. Es difícil que hoy en día puedas sentarte y de un jalón echarte 800 páginas sin parar y sin que otra cosa te distraiga. En cambio, si lo estás dialogando, si vienes y vas con alguien, si además montas las situaciones de la novela y las transfieres a tu propia ciudad, como lo estamos haciendo hoy mismo, es ideal. Solo es una novela que llama a convivir con los demás de nuevo, ¿no? Alejandro Toledo y Praxedis Razo contagiaron a otros 3 locos: Miguel Ángel Navarrete, elegantemente vestido igual que Mariano Rato, y Arturo Solano, un estudiante de ciencia política de la UNAM que vivió la endiabladamente loca experiencia de caminar la ciudad parando en cada cantina para beber cerveza oscura, poner la cerveza a nombre de Leopold Bloom, escuchar pasajes del monólogo de Molly Bloom o del arranque de la historia en la Torre Martello.
Pero es un juego, ¿no? Es un juego literario que lo hace un tributo a una obra que realmente le da mucho al lector, que logra algo que se ha logrado pocas veces en la literatura universal, ¿no? Una visión tan amplia, tan panorámica de una ciudad, ¿no? Y tan gozosa y tan humana, tan nítida a la vez. No les importó la lluvia porque incluso anhelaban que cayera una tormenta y se sumergieran en las aguas como en el río de Dublín. Gozaron el alcohol y las caminatas, las lecturas febriles de fragmentos de algunos de los 17 capítulos de la novela que transcurre en un solo día, el 16 de junio de 1904, y que comienza con las siguientes palabras. El rollizo Buck Mulligan avanzó desde la salida de la escalera, llevando un cuenco de espuma de jabón y encima, cruzados, un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana le sostenían suavemente en alto, detrás de él, la bata amarilla desceñida. Tiene la peculiaridad, Ulises, de ocurrir un día específico, que es el 16 de junio, que se ha convertido como en una especie de Semana Santa también, en muchos sentidos. Esperamos muchos ese día e intentamos que las cosas sean propicias, que tengamos tiempo libre para poder recordar la novela, ¿no? Cuando vamos al teatro no tenemos ni idea de todo el trabajo que implica montar una obra día tras día. Es un esfuerzo constante que merece todos nuestros aplausos. La compañía de jóvenes Idiotas Teatro nos dejó estar en el montaje de su obra O, que se presenta en el Teatro La Capilla. Vamos a ver esta crónica de Alejandra Hernández. Nosotros somos una compañía de jóvenes actores egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Estamos todos los domingos de junio y de julio aquí en el Teatro La Capilla a la 1 de la tarde. La obra trata de una niña que vive en una guerra, es una niña cirquera, y a causa de la guerra pierde todo, ¿no? Pierde a sus familiares, pierde a sus amigos. Nosotros tocamos los instrumentos, la música original está a cargo de Daniel Martínez. Varias influencias o varias estímulos para crear esta obra. El último estímulo fue la Oresteada, que nos detonó un poco a hacer esta historia en el ambiente del circo, y en una historia como la Oresteada, donde la guerra ya acabó y vemos cómo los personajes o los seres humanos se enfrentan a las problemáticas, pero más que a las problemáticas de la guerra, a las decisiones que ellos tomaron de una guerra, ¿no? Y es una compañía pues que se mueve, ya te dijo Cristian, por técnica básica del clown. No somos clowns, pero pues tuvimos una formación así. Y es un personaje que luchará, evocará y tendrá que tomar decisiones para salir adelante o atorarse, ¿no? Le acaban de quitar a toda su familia, a la gente que convive con ella en la carpa del circo. La guerra arrasó con todo. Con la astucia de los magos, con la rapidez de los caballos. Mi personaje es el papá de la niña, el papá de esta niña que vive en el circo, y de alguna manera la cabeza de toda la flota de cirqueros. Soy el personaje en la obra de O, el domador. Entonces, este personaje en su número circense se enfrenta con el temor a la oscuridad.
y en cierta manera todos hemos hecho la labor de dramaturgos. Mi personaje, como un poco lo han comentado también mis otros compañeros, no tiene nombre porque lo importante son las acciones. Creo que no nos hemos detenido a pensar en la poética de nombrar a cada personaje. Es un personaje que demuestra ser lo más cobarde del mundo, pero que lo único que la saca adelante es que les dan el empujón los demás. Es una obra con mucho humor, ¿no? Donde la gente va a poder venir a reírse, va a poder venir a carcajearse y de la risa posiblemente llega el llanto. A 2 años de la muerte del escritor Carlos Fuentes, su viuda Silvia Lemus nos recibió en su casa. Desde su estudio nos platicó de los proyectos que continuará impulsando en memoria del escritor, así como también de los trabajos inéditos que se publicarán en próximos meses. Sobre el escritorio que durante los últimos años de su vida utilizó Carlos Fuentes, aún permanece el folder con un autoadherible con el título de la novela que apenas empezaba a esbozar, El baile del centenario, acompañada de otro papelito que dice Notas para una novela inédita. También atrás de su silla de piel negra con respaldo alto y antebrazos en los que se sentaba a leer y a escribir, permanece una hoja tamaño carta pegada a la pared, en la que el escritor mexicano fallecido hace 2 años, el 15 de mayo de 2012, esbozó la estructura general de la novela en 28 capítulos, donde sobresalen nombres como Madero, Huerta, Obregón, Celaya y Valle Nacional. Aquí él trabajaba, escribía y leía. No pasaba un día en que no tuviese una lectura de 2 horas. Era muy disciplinado, era muy, muy dedicado a su pasión, la literatura, escrita y leída. Y también dejó unos textos sobre el título que él tiene en esos textos es Los días de la vida, sobre su niñez y su adolescencia, su juventud, y hasta ahí llegó, hasta los 20, 21 años, y no escribió más que eso. Tenemos libros para tiempo futuro, por sus conferencias y sus artículos de periodismo, y sus clases que dio, clases de literatura, y eso también va a salir. En medio de su estudio biblioteca, en su casa de San Jerónimo, en la que abundan libros, pero también colecciones completas de sus óperas predilectas y traducciones de sus obras a otros idiomas, están las fotos de sus hijos, Cecilia, Carlos y Natasha. Las paredes de ese estudio, que aún emana la atractiva personalidad del escritor mexicano, exhiben sus diplomas, títulos honorarios, distinciones de México y de otros países del mundo y doctorados honoris causa. También están sus archivos con papeles autoadheribles que dicen «Prohibido tocar», copias de documentos enviados a Princeton para los archivos de Silvia.
no enviar a Princeton, o incluye documentos originales que decidimos no enviar por ahora y que Silvia Lemus resguarda en su calidad de albacea. Nunca fui tampoco secretaria de Carlos, no, yo no podía. Él hacía todo y yo ahora sí, él me dejó como su albacea y ahora lo hago y me encanta, estoy feliz. Además me siento muy cerca de él, nunca se va. Y es fantástico porque por cualquier esquina de mi casa yo encuentro algo de Carlos. Silvia Lemus se ha enfocado a su programa de entrevistas, tratos y retratos en Canal 22. Y también está pendiente de que los proyectos que impulsó su marido prosperen, como la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, creada por la Universidad Veracruzana, y la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar con la Universidad de Guadalajara. En estos 2 años sin Carlos Fuentes, ha vivido el duelo de su partida y ha sobrevivido a él haciendo acopio de fortaleza. Que uno está muy obsesionado por la pérdida de un hijo, de una hija, de un marido. Hay que trabajar, hay que estar ocupado, pero hay que tener el duelo, hay que respetarlo. Pues nuestro programa ha concluido. Muchas gracias, Nuria. Ha sido un placer compartir contigo una semana más aquí en Confabulario. Gracias, Julio. Muchas gracias por acompañarnos. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con nuevos e interesantes reportajes. Esta fue una coproducción de El Universal y Canal 22. Ya sabe que tiene una cita aquí para seguir confabulando.